Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Con todos vosotros, con todos ustedes. Bueno, lo primero que comparto con alegría es que acabamos de regresar de la peregrinación a Alicante y como tantos escuchamos a don José Ignacio Munilla cada mañana, bueno, pues deciros que estuvimos con él, los alumnos del Colegio Diocesano Santa Clara, desde donde os hablo, y también los alumnos del Colegio Diocesano de Noblejas. Hemos peregrinado a la Santa Faz. Qué maravilla siempre peregrinar y encontrarnos en esa comunión con la Iglesia y con nuestros pastores. Y bueno, pues simplemente hacer mención de esto, porque sé que os alegráis cuando compartimos nuestra fe pascual en este tiempo tan precioso y además hacer mención de esa peregrinación tan multitudinaria de niños de muchísimos colegios, pero también ayer en concreto, pues antes de ayer de los colegios y ayer pues de 300.000 personas a la Santa Faz. Es la segunda peregrinación más multitudinaria en este momento en España, después del Rocío. Bueno, pero no quiero hablaros de la Santa Faz. Misericordia es el grito allí que todos decimos, esa aclamación, esa súplica, sino también vivir en comunión lo que está viviendo en este momento la Iglesia Universal en la persona del Vicario de Cristo, del sucesor de San Pedro, del Papa León XIV. Todos, a través de Radio María y de otros medios, estamos en comunión con él, rezando y siguiendo este viaje, este momento que él está viviendo, de este viaje a África. Y bueno, pues me parecía que en el Dios de cada día hoy podíamos hablar de este tema que me parece muy interesante y al mismo tiempo de mucha importancia, porque estamos hablando pues de un continente que la Iglesia no se cansa de repetir. Es el continente de la esperanza, es donde más crece la fe católica, es donde de hecho aparece con fuerza también la realidad del martirio de una manera impresionante. El Papa León XIV, siguiendo la sucesión apostólica, y de hecho ahora os hago mención de esto, me parece que es importante hacer mención de ello, la sucesión apostólica está viviendo esta experiencia y nosotros con él en comunión de oración. África es tierra de fe viva, es de santidad fecunda y por eso me parecía que era bonito hablar de esto, compartirlo en el Dios de cada día en Radio María. Una iglesia que crece en vocaciones, en mártires, una iglesia que crece en evangelización, en santidad, una iglesia que es verdad, es joven, vaya si lo es, por la realidad de una natalidad preciosa que Europa no tiene, tristemente. En este tiempo de la Pascua, que celebramos con tanto gozo, que celebramos también el bautismo de tantos adultos, nos damos cuenta que en África es una iglesia que no para de crecer en número, en santidad y, sin duda, en evangelización. Hoy ponemos nuestra mirada en este aspecto como el Papa quiere que hagamos, porque si Él está allí es para que miremos hacia esa realidad en comunión, en fraternidad, sin duda también en poner en valor lo que allí la Iglesia vive, nuestros hermanos en la fe. Una respuesta preciosa viendo imágenes de las celebraciones o escuchando los discursos del Santo Padre, el Papa León XIV. Una realidad de una Iglesia que no es la primera vez que estamos viviendo esto, pues como ahora haré mención, ya el Papa Pablo VI Santo visitó, también los demás sucesores lo han hecho. Una iglesia que crece, sería la primera idea y el primer aspecto. Mientras en otros lugares hablamos de tanta secularización y abandono de la fe, en África hablamos de conversión, de bautismo, de comunidades vivas, hablamos de más de 265 millones de católicos,
de un crecimiento constante anual. De hecho, los informes que la Santa Sede publica cada año, ahí están. Diócesis que se multiplican, parroquias que crecen, rostros de una iglesia joven, alegre, una iglesia que celebra a Jesucristo resucitado. Y en muchas ocasiones, África, sus iglesias, sus comunidades, vividas en tanta pobreza, pero en tanta fecundidad y santidad. De hecho, fecunda es una iglesia que no para de crecer en vocaciones, de dejar todo por seguir a Cristo, de formarse, de evangelizar, de no solo en sacerdotes, sino también en religiosas, en consagrados, en laicos y catequistas comprometidos. Hay un dato ahí impresionante. Una realidad que cuando la vemos también nos cautiva. Una liturgia, a veces la nuestra, más tradicional. Vemos una iglesia que vive una liturgia muy participada en adoración, pero no como un espectáculo, sino como el mismo Cristo rezaba, con su voz, con su cuerpo, con una comunidad. Una iglesia que está probada también en el dolor, por tantas persecuciones y violencias, por tanto martirio, especialmente en este momento en Nigeria. Pues esto hay que hacer mención y el Papa lo está mencionando, aunque a veces hay algunos que lo quieran ocultar. Cristianos asesinados por ir a misa, iglesias destruidas y quemadas, comunidades atacadas y comunidades que no paran de crecer porque reconstruyen, celebran y Dios les bendice, como desde el principio la Iglesia ha reconocido. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Frutos de santidad. De hecho, estos días hay también proclamaciones de virtudes heroicas. Por ejemplo, padres de familia sudafricanos que mueren negándose a participar en prácticas de brujería, que son asesinados, que permanecen fieles y que la Iglesia reconoce su santidad. Incluso matrimonios asesinados, familias enteras como verdaderos genocidios, familias que viven y mueren perdonando a sus asesinos. Santidad personal, matrimonial, familiar. Victoria, por ejemplo, una mujer laica que sostiene la fe cuando los misioneros son expulsados y que ella permanece y que eso muestra una iglesia que crece porque crece en todas las vocaciones, también en vocación laical. Jóvenes que eligen a Cristo por encima de cualquier otro aspecto de la realidad. África es algo para admirar, para conocer, para rezar e interceder y en este momento para sentirnos allí unidos con nuestros hermanos y con nuestro Papa, el León. Hoy África envía misioneros por el mundo entero. No solo acoge y recoge, sino sacerdotes africanos en Europa, religiosas africanas en América, comunidades que evangelizan. Es el cumplimiento de la palabra de Cristo. Id al mundo entero. Recordamos, y cómo no hacerlo, la exhortación Ecclesia in Africa, que el magisterio de la Iglesia ha puesto en valor. La Iglesia en África ha de ser una iglesia misionera, una iglesia que anuncia con alegría la buena noticia, una iglesia que vive como familia de Dios, donde cada miembro se siente acogido, amado y que responde. África posee un profundo sentido religioso, dicen los papas, una apertura natural a Dios que constituye un terreno fértil para anunciar el Evangelio. Y el testimonio de catequistas, de familias y de pequeñas comunidades hace ver que el Evangelio es sembrado, anunciado y arraiga y da frutos de santidad. Por eso es hermoso recordarlo esto en este momento y recordarlo para agradecerlo. ¿Cómo no recordar que esta aventura de la transmisión de la fe y de la presencia de los papas a lo largo de los años es algo precioso? En este programa y en este momento hacemos mención de ello. Quiero hacer mención porque fue el Papa Pablo VI, santo, el que primero acudía
a este encuentro en 1969. Evidentemente la Iglesia está presente a través de los bautizados, de los consagrados, de los presbíteros, de los pastores, pero qué hermoso es recordar y reconocer que el vicario de Cristo se hace presente también en esa porción del pueblo de Dios, en esa parte de la Iglesia. Y el mundo, decía entonces el Papa Pablo VI, el mundo todavía está descubriendo lo que ha supuesto el Concilio Vaticano II, y la Iglesia ha comenzado, decía él entonces, una nueva etapa, y él lo vivía precisamente viajando a África. Por primera vez en la historia, en aquel momento su destino era Uganda. Y allí, en el santuario más conocido de aquel lugar, canonizaba a los mártires, y así lo celebramos en el calendario litúrgico a lo largo del año cristiano. Cristianos africanos que habían dado su vida por Cristo, y pronunciaba él aquellas palabras: vosotros africanos sois ahora vuestros propios misioneros. Hasta ese momento África era vista como una tierra de misión, pero el Papa cambió la perspectiva. No África como algo simplemente que recibe, sino como África y los cristianos allí como protagonistas, porque son, sin duda, testigos de Jesucristo muerto y resucitado. Aquel momento marcó un antes y un después, que ha continuado en momentos que ahora también quiero evocar y recordar. En aquel momento, África dejó de ser considerada simplemente un lugar de misión para empezar a ser considerada una iglesia viva. Y así nos encontramos que el Papa San Juan Pablo II, de nuevo la santidad en los sucesores de Pedro, el Papa Santo Pablo VI, el Papa Santo Juan Pablo II, un Papa que amó profundamente y que viajó allí 14 veces, que visitó 40 países. Esto es impresionante, porque a veces nos falta un poco de memoria, ¿verdad? Pues en la Iglesia, en la fe católica, tenemos memoria, y siempre una memoria en misericordia y una memoria en gratitud, en alabanza. Una memoria que sabe valorar la santidad y que sabe construir desde la santidad. El Papa Pablo VI visitaba en una ocasión, el Papa Santo Juan Pablo II 14 veces 40 países. Y recordamos, como él decía en una de sus ocasiones, África tiene y es tierra de esperanza. Está llamada a ser un nuevo pulmón espiritual para la humanidad. Iglesias llenas, jóvenes comprometidos, familias abiertas a la vida. En Ruanda, antes del genocidio, advirtió del peligro del odio. Qué importante es esto. Y lo que allí ocurrió después, algo terrible, un verdadero genocidio que solo se ha superado gracias a la misericordia y al perdón. Impresionante. En Sudán denunció la guerra. En Nigeria celebró con millones de personas la fe. Juan Pablo II vio en África algo que Europa estaba perdiendo: el sentido de lo sagrado, la alegría de la fe, la realidad de formar y necesitar siempre vivir la fe en comunidad. Y al mismo tiempo el Papa denunció y proclamó: cuidado con la corrupción, cuidado con las injusticias, especialmente también las injusticias internacionales, y cuidado con la explotación económica. África es un don, y por eso también el Papa Benedicto XVI lo visitó, el Papa que en aquel momento nos regaló también la exhortación Africa Munus, la paz en África pasa por la conversión del corazón. Bueno, creo que es importante recordarlo, o también cuando el Papa Francisco en República Centroafricana abría la puerta santa del jubileo en un país en guerra. Con el Papa Francisco se vivió aquel regalo y aquella experiencia. En este momento el Papa León XIV está recorriendo África y ahora hacemos mención de ello. Bueno, me parecía que, haciendo memoria agradecida de estas vivencias, de estas experiencias, de estos viajes apostólicos, recordando esta realidad, que ahora digo, pues vamos a recordar la presencia del Papa en Camerún, la presencia del Papa
pues que tanto es de agradecer. Me parecía que era precioso que escuchásemos en Radio María, que lo vamos a escuchar en muchos momentos, el himno que se ha compuesto para la próxima visita en junio del Papa León XIV a España. Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María, estamos en comunión con la Iglesia, estamos recordando y agradeciendo a Dios que la fe se transmite siempre, pero sin duda lo celebramos en esta Pascua. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, es la roca, da la salvación, en él confío y no temo. En él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Estamos en el Dios de cada día, en Radio María, queridos oyentes, y estábamos escuchando el himno que se ha compuesto para la próxima visita del Papa León XIV a España, el próximo mes de junio. Y hoy, en este programa, quería compartir con vosotros el regalo que supone la presencia de la fe católica y la presencia del Papa León XIV en África estos días. Estamos escuchándolo en Radio María y es importante que siempre vivamos en esta comunión. Son muchos los días que el Papa, 11 días los que va a estar fuera de Roma haciendo este viaje apostólico, 11 días. Los que somos ya con una cierta edad recordamos, Dios santo, qué regalos, cuando el Papa Juan Pablo II Santo hizo un viaje muy largo también a España y recorriendo tantos lugares en los que ha quedado la memoria agradecida, pero en la que sobre todo recordamos que Él nos hacía presente a Jesucristo. Bueno, pues el Papa León está en África y son, como os digo, su primer viaje fuera a África, al continente africano, el primer viaje que hace a Argelia, a Camerún, a Angola,
a Guinea Ecuatorial. 11 días en muchas ciudades, muchos discursos y un sentido general que él ha expresado desde el inicio, en el mismo encuentro con los periodistas en el avión. El Papa decía que va a África a promover la paz, la reconciliación y el respeto entre los pueblos. La paz frente a guerra y conflictos, el diálogo interreligioso, especialmente con el Islam, la justicia social y la denuncia de desigualdades, la atención a los más vulnerables y sin duda también y sobre todo hacer presente a Jesucristo resucitado. En la primera etapa, que consistía en la visita a Argelia, la primera visita de un papa a este país, el encuentro con las autoridades, con la sociedad civil, la visita a la gran mezquita de Argel, el encuentro con la pequeña comunidad cristiana y el mensaje precisamente centrado por la fuerte dimensión agustiniana de San Agustín de Hipona en este lugar. Especialmente una visita que el Papa ha vivido con especial sentimiento de gratitud y que él mismo ha expresado. En segundo lugar, después de haber visitado Argelia, está en Camerún. En este momento está en Camerún. Y hoy escucharemos las noticias de lo que allí está ocurriendo con su visita. Es una visita especialmente a dos ciudades, un deseo de nuevo manifestado por el Papa en torno a la paz y la reconciliación, que sucesivamente va a ir repitiendo en las etapas siguientes, puesto que los días siguientes van a ser Angola y Guinea, los lugares que él visitará. Este itinerario, como os digo, los días 13 al 15 de abril, Argelia, del 15 al 18, en Camerún, donde ahora se encuentra, a partir del día 18 hasta el día 21 en Angola y del 21 al 23 en Guinea Ecuatorial. La esperanza, el crecimiento en la fe y el mensaje una y otra vez repetido, especialmente en este momento por los conflictos tan tremendos que se están viviendo. Y a mí me parecía que nos podía ayudar, creo que sí, ¿verdad?, los testimonios, que tanto nos ayudan. Los discursos del Papa los estamos escuchando y nos están resumiendo en Radio María, pero yo quería hacer mención, por ejemplo, de un misionero español que en República Dominicana del Congo dice esta expresión: aquí nadie es cristiano por tradición. Si alguien viene a misa es porque cree de verdad. Caminan 2 o 3 horas, algunos descalzos, para venir a la Eucaristía. No hay luz ni agua corriente, pero sí hay coros de jóvenes que cantan con una alegría desbordante y familias que comparten lo que tienen. En Europa tenemos templos llenos de comodidades. Aquí los templos, los que están llenos, es de personas que celebran de una manera festiva y gozosa la fe. Bueno, me parecía precioso este testimonio. Aquí no se vive por tradición. Es verdad que nosotros en España valoramos tanto la tradición, porque es un pilar, es un bien, pero no podemos construir solo desde esa piedra, sino siempre la piedra, el eje, el centro, Jesucristo muerto y resucitado. Y decía una religiosa en Nigeria: nuestros ojos están puestos en este país, como los del Papa y su corazón, precisamente por las situaciones de terrorismo y de martirio que se están viviendo. Bueno, una religiosa decía: cada misa puede ser la última. Hemos sufrido ataques, secuestros, pero la gente sigue viniendo a celebrar la Eucaristía. La Iglesia se llena más que nunca en este momento. Los fieles cantan con lágrimas y muchos repiten: Cristo es nuestra vida, no tenemos miedo. He aprendido que la fe verdadera no elimina el miedo, sino que lo vence. Qué hermoso. Los misioneros en el mundo entero, pero especialmente es hermoso destacar estos aspectos de hermanos y hermanas nuestras en estas tierras de esperanza y de fecundidad. Dice uno de ellos: yo vine a enseñar, pero soy yo el que estoy aprendiendo. Los niños rezan, las familias
son generosas, las comunidades celebran la fe. Aquí he entendido lo que significa dónde está tu tesoro, aquí he entendido dónde está el corazón. El tesoro y el corazón es Cristo. No tenemos misa tantas veces como querríamos, pero cuando lo celebramos se nota la alegría y el sentido de comunión con Cristo y entre nosotros. Antes, dice un joven, antes yo odiaba a los de otras tribus, pero la fe, la Iglesia, me ha enseñado a perdonar, a reconciliar. Ahora vivo siguiendo a Jesucristo que perdona a sus enemigos. Mientras en muchos lugares la fe se enfría, este lugar no para de crear vida y de mostrar que Jesucristo ha resucitado. Bueno, pues queridos oyentes de Radio María, qué hermoso escuchar estos testimonios, qué importante vivir estos días en comunión con el Papa León que está allí y también desear y pedir la fecundidad y el fruto del próximo viaje del Papa a España. Es lo que piden nuestros pastores y es lo que pedimos y transmitimos a través de la Radio de la Virgen. Le pido al Señor su bendición para todos vosotros y os invito, como siempre, a continuar en sintonía de Radio María. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.